Pues buenos días, espero que estén muy bien. Vamos a platicar un poco acerca de los datos económicos, qué está sucediendo en el mercado, el tema de los aranceles de Donald Trump, pues puro bluff parece, y es algo que habíamos estado platicando anteriormente, ¿no? El tema de pues cómo estaban implementando los aranceles no tiene ningún sentido. Eh, Probablemente en algunos bienes, en algunos, pues sí, en algunas cosas probablemente tenga sentido, pero no puede ser un arancel generalizado. Sobre todo, pues estamos hablando de de los tres mayores socios comerciales de Estados Unidos. Un 25% es muchísimo, probablemente y si lo hicieran de manera paulatina, tal vez, pero hasta el día de hoy no hay capacidad instalada en Estados Unidos y el impacto sería completamente hacia los consumidores. De hecho, pues pensando en algunas cosas, en algunas compañías que en México que exportan, pues probablemente ni siquiera se vieran afectados, porque, como repito, hay cosas que Estados Unidos no tiene capacidad instalada y además no es muy flexible, la demanda, entonces prácticamente el costo se lo llevarían todas las personas en Estados Unidos bueno, pues la inflación pudiera inclusive meter en recesión a Estados Unidos a medida que la gente no tuviera que dejar de consumir algunas cosas para poder pagar estos aranceles y lo habíamos venido platicando, era pues bastante drástico esta política y además, pues sí, sin mucho sentido, sigue amenazando a los países, sigue amenazando a México, sigue amenazando a Canadá, sigue amenazando a China y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Lo postergaron ahora para el 2 de abril. Es algo que, pues, quieran o no, ahora este tipo de negociaciones y estarlo aplazando, sí está afectando a México y sí probablemente también ya tenga algún impacto en Estados Unidos. Y me refiero precisamente a la inversión extranjera directa, donde los inversionistas pudieran estar invirtiendo en México, pudieran estar invirtiendo en capacidad instalada, pues plantas de producción, en fin, una serie de cosas. Y por ahora, pues con toda esta incertidumbre, la gente debe de esperar a que esto esté más claro, a que estén las reglas del juego claras y lo que está haciendo el presidente ya son pues prácticamente 2 meses de estos anuncios y bueno, casi tres. Y bueno, la verdad es que no es favorable para México este tipo de situaciones y vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Sobre todo le pega mucho en la inversión extranjera a México. Vamos a ver algunos datos económicos el día de hoy. Me parecen, hay tres o cuatro datos que vale la pena poner atención. El día de ayer, eh, el Banco Central Europeo, conforme a lo que habíamos platicado, recorta en 25 puntos base la tasa de referencia. Esto ya lo habíamos platicado, era lo que se esperaba. La tasa de interés en Europa actualmente en 2.5%, estaba en 2,75. Vemos esto de manera pues, congruente con lo que está sucediendo en Europa, menos crecimiento, inflación a la baja, a pesar de que Alemania anuncia un plan de estímulos fiscales a través del gasto en infraestructura y en la parte militar, lo cual pues puso muy de buenas a los mercados en Estados Unidos. Seguimos viendo que les está costando trabajo en Europa tener algún pues crecimiento sostenido y esto son buenas noticias porque pues generalmente Alemania es muy disciplinado con los gastos y bueno, pues hablábamos de que para eso es el déficit, para momentos donde está teniendo problemas de crecimiento y pues es congruente con eh, cómo está ahorita ese país y también cómo está en general Alemania, ¿no? Hoy sale el dato del crecimiento, el último dato, la última estimación del crecimiento del Producto Interno Bruto en Europa.
crece 0,2%, ligeramente por arriba de lo que habíamos visto en la última estimación, que fue el 0,1%. Bueno, pues crece 0,2%, crecimiento muy, muy ligero, pero sigue siendo crecimiento. La inflación, como habíamos mencionado, sí tiene una tendencia a la baja y pues por eso el día de ayer deciden recortar las tasas de interés pues, en la eurozona, ¿no? Hablando de la inflación en México, crece 0,28% en el mes de febrero y pues en los últimos 12 meses lo que vemos es que la inflación está en 3,77. Sigue estando por debajo de pues digamos de bueno, dentro del rango del Banco Central de 3% más menos 1%, es decir, bastante bueno. Miren las exportaciones, y de esto les platicaba, las exportaciones de autos en México en el mes de febrero tuvieron una contracción de 9,2%, y bueno, esto también pudiera ser que se le, se le atribuya a todo esto de Donald Trump, aunque pues todavía no entraba en vigor los aranceles. Pues bueno, las exportaciones se contraen 9,2%, la producción de autos se contrae 0,8%. No son buenas noticias para México y sobre todo la magnitud del número la magnitud de la contracción en la exportación es bastante alta, 9,2, y además el mes pasado la contracción fue de 13,7%, probablemente en los últimos 2 meses, enero y febrero, la contracción en la exportación de autos debe estar alrededor del 20%. No son datos menores y pues son malas noticias para el país, la inflación pues en rango, ¿no? Vemos el desempleo en Alemania, 6,6%, perdón, en Canadá, 6,6%, un poquito más alto que, bueno, es el desempleo más alto de todo Norteamérica. México maneja un desempleo de alrededor del 2 punto algo. Está bastante bien el empleo en México. También tiene que ver, es mucho este empleo que no es formal y la manera de medirlo es bastante distinto a como lo hacen en Estados Unidos y Alemania. Pero bueno, considerando que siempre se miden igual los datos, bueno, pues estamos por debajo de Canadá y también por debajo de Estados Unidos. El dato más importante de la semana, el dato, no las políticas, porque el, el tema de las políticas económicas de Estados Unidos está haciendo mucho, mucho ruido, pero el dato más importante es el non-farm payrolls, el tema del empleo, cuántos empleos se generaron. Se generan pues un poquito, digamos, en línea con lo que se esperaba. Se esperaban 160,000 nuevos empleos, se generaron 151,000. Esto, la noticia es que no es noticia, ¿no? Sale bastante bien el dato de el empleo en Estados Unidos. 150,000, ya vimos el Jobless Claims, estuvo alrededor de 220,000, también son datos normales, así es que no se alcanza a ver ninguna desaceleración en estos dos datos, por lo menos ahora se sigue generando empleo, hay poca participación en el seguro de empleo históricamente hablando, así es que en la parte del empleo no hay mucho que ver. Importa un poquito también el average hourly earnings, cuánto le están ganando más los empleados, sube 0,3%, y también lo que vemos es el desempleo. El desempleo sí sube, el desempleo sube de 4 a 4,1%, pero recuerden que estos son decimales, inclusive hubo un ajuste a el dato anterior de la generación de empleo, estaba en 140, la revisión sale en 120 y tantos, y eso hace que, bueno, pues suba un poquito nada más la tasa de desempleo de 4 a 4,1%. Podemos decir que Estados Unidos está en full employment y pues bueno, es la noticia que sale en línea con lo estimado. Estos son los datos de la semana. La próxima semana me parece bastante importante el día miércoles, donde estaremos viendo la inflación en Estados Unidos. Muchos de los ojos de los inversionistas estarán precisamente, bueno, todos los ojos de los inversionistas estarán en esto. Se espera que la inflación baje ligeramente contra el mes anterior, donde vimos un incremento de 0,5%. Ahorita se espera alrededor de 0,3%, y vamos a ver también las expectativas cómo están subiendo. Estaba revisando también el tema del GDP Now, cómo ven
cómo van los datos en Estados Unidos para saber el crecimiento del primer trimestre y no son buenas noticias. Parece que pudiera tener una contracción de alrededor de 2,4%. Recuerden, faltan muchos datos, falta mucha información para determinar algo con un poquito de mayor certeza, pero hasta el día de hoy el GDP Now, que pues va tomando los datos conforme van saliendo, sin proyecciones, y lo que estamos viendo es que marca una contracción importante en el estimado del Producto Interno Bruto, así es que habrá que revisarlo, habrá que verlo. Los mercados el día de hoy reaccionan de manera favorable al dato del empleo, también reaccionaron pues un poquito favorable a algunos activos, y lo que vemos es hoy sube 0,3% el Nasdaq, el Standard Poor's sube 0,2%, el Russell 0,2% y el Dow pues sin cambios. Seguimos viendo la volatilidad eh, alta, seguimos viendo un nivel de 24. 24 es bastante alto en comparación con la historia, y esto lo único que quiere decir es que los inversionistas están nerviosos o sea, creen que le asignan más probabilidades a una caída en los mercados en los próximos 30 días, y es lo que estamos viendo actualmente. Entonces, son 6 sectores en terreno positivo, sobre todo energía es el que más sube con 1,6%, en línea con los incrementos en los precios del petróleo del día de hoy, 2,1%, el West Texas Intermediate en $67. También vemos que ha estado cayendo el precio del petróleo. Esto se puede ver a varios factores como incremento en la producción o también menor demanda, y esta menor demanda pudiera ser un reflejo de que Estados Unidos se estuviera desacelerando. Insisto, los datos de hoy, los datos de ayer, como los vimos, que es el tema del empleo, no se ve algún problema estructural, pero las probabilidades de que haya una desaceleración, una recesión, están incrementando, y bueno, pues esto tiene ligeramente nerviosos a los mercados en conjunto con los aranceles y posible inflación. Así es que eso es lo que estamos viendo. El peso está digamos, recuperando todo lo que había perdido durante los últimos días, donde llegó a tocar 20,80, casi 20,90. Ahorita está en 20,30, 20,29. Este movimiento, pues no es, digamos, no es muy normal que haya tanta volatilidad en el peso, pero bueno, se debe a las expectativas de los aranceles y a todo esto que Trump ha estado manejando. Les pongo aranceles, no se los pongo, les pongo algunos. En fin, es un desastre la política económica. Me parece que muchos ya están cantando el bluff de Donald Trump, y por eso ha bajado el nivel del tipo de cambio. Vamos a ver qué es lo que sucede. Esperemos que el 2 de abril ya tengamos claro qué es lo que va a suceder, porque realmente el estar retrasando todas estas políticas sí está afectando a México, porque, pues bueno, los inversionistas están pues, con incertidumbre, y no hay nada peor que la incertidumbre para los inversionistas. Y lo que vemos también el día de hoy es la tasa de interés subiendo ligeramente. Vemos pues un nivel de 24,22, llegó a tocar 4,10, y esto se debe también a una menor expectativa de inflación. Así es que vamos a ver qué es lo que sucede de aquí a el 2 de abril. Supongo que sí va a haber aranceles, pero generalizados sería un balazo en el pie por parte de Donald Trump. Si nosotros vemos también, déjenme ver, el Fear and Greed Index en Estados Unidos está actualmente en extremo miedo, 19 de 100. Vemos la parte de la fortaleza del precio de las acciones cayendo. Vemos muchos puts menos que el día de ayer, pero esto quiere decir que la gente está apostando mucho más a una caída que a una posible subida, y está muy ligado con los movimientos del mercado y sobre todo con el nivel de volatilidad, que bueno, pues está claramente en extremo miedo. La demanda por safe haven assets, es decir, aquellos activos que tienen menor volatilidad y que son más seguros en tiempos
pues, en tiempos de incertidumbre está muy alta, es decir, hay mucha gente que está demandando este tipo de activos y lo estamos viendo actualmente. Si nosotros vemos el comportamiento de los mercados accionarios durante la última semana, pues claramente vamos a ver una pérdida importante y sobre todo en esos activos que tienen mayor duración, y cuando me refiero a duración son los flujos en el futuro, a eso me refiero con duración, es decir, a medida que los flujos de las empresas están más lejos, a eso se le llama duración y la mayor parte del valor de algunas compañías está en esos flujos y no en los flujos actuales ni en los activos que tienen actualmente. Entonces vemos Nvidia ha caído alrededor de 10%, Microsoft 1%, Apple 2.73%, Amazon 5.67%, Tesla ha caído 9.73%, Facebook alrededor de 6.69%. Los bancos también han sido los menos favorecidos con todo este rollo, ¿no? Vemos a Visa cayendo 5.55, JP Morgan ha caído alrededor de 7%, Wells Fargo 8%. Estos son los activos que más se han visto afectados por toda esta incertidumbre en las últimas semanas. Y bueno, esto pudiera continuar, sí, sí pudiera continuar, sobre todo hablando de, digamos, los flujos, digamos, el forward price to earning, que es la utilidad entre el precio, es decir, perdón, precio entre utilidad y el forward, es decir, es el pronóstico de las utilidades durante los próximos 12 meses. Podemos tomar el price to earnings, que es precio entre utilidad de los últimos 12 meses, nos describe más, digamos, los próximos 12 meses porque ya trae incluido los flujos futuros. Así es que vemos todavía algunas compañías realmente caras, como puede ser Apple, Amazon, Tesla, ya empiezan a entrar en rango Nvidia con un 19.43. Sigue estando alto, pero ya no tan alto porque inclusive habíamos visto niveles de 30 por ahí. Google, Facebook ya en niveles un poquito más normales, pero de todos modos siguen siendo niveles bastante, bastante altos. Así es que vamos a ver qué es lo que sucede. Hay que estar al pendiente de los datos económicos. Parece ser que, insisto, hay una mayor probabilidad de una contracción económica y bueno, vamos a ver qué es lo que sale, ¿no? Por acá veo a Daniel, buenos días, a Víctor, Donald Trump, Donald Chimotrufio, es el AMLO de Estados Unidos. Bueno, pues no sé, no sé si es el AMLO de Estados Unidos, pero lo que sí sé es que pues parece que está bloqueando y esto eh, pierde credibilidad del presidente Donald Trump y a nosotros nos afecta porque pues la gente, los inversionistas pueden estar allí a la espera de hacer mayores inversiones. Saludos hasta Baja California Sur, mi querido Uriel, un fuerte abrazo. Mao, para ti, ¿en qué podría afectar los aranceles? Es un arma de negociación por lo que estamos viendo. Seguramente va a haber aranceles, pero va a haber aranceles en donde Donald Trump pueda o tenga capacidad instalada y pueda reemplazar los productos mexicanos, los productos canadienses, los productos chinos con productos de Estados Unidos. Es decir, que nos hagan menos competitivos, pero hay productos donde no hay competencia, entonces aranceles pues le pegan directamente a los consumidores, ¿no? Le está yendo terrible a la bolsa local, sí, les está yendo bastante mal. La bolsa en México, lamentablemente, no ha crecido en los últimos años. El rendimiento de la bolsa en México ha sido pues prácticamente nulo en los últimos años y eso hace que menos gente quiera invertir en México y a esto le sumamos el tema de Donald Trump. Es un problemón, ¿no? Es cierto que Nvidia ya está en 2026. Hay muchos, mi querido Mao, los años fiscales de las empresas pueden variar. Es posible, no sé cómo lo reportan, pero digamos, nada más es como lo mencionan ellos, ¿no? O sea, al final todos medimos los mismos trimestres y habrá algunos que su año fiscal termine antes, otros que su año fiscal termine después y otros que sea coincidente. Generalmente coincide,
pero hay empresas, no sé exactamente lo de Nvidia, pero no quiere decir nada, mi querido Mau, nada más es cómo ellos cierran el año fiscal, pero nada, este, no tiene nada que ver, nada más es cómo lo presentan ellos, así es que nada de qué preocuparse, ¿no? O nada de qué, no hay mucho que buscar ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poquito cómo manejan las empresas este tema. Y sí, pues, ¿qué decimos de la bolsa en México? Hay empresas saliendo, los múltiplos están bastante bajos, no hay mucha liquidez, sobre todo fuera del IPC, si se quiere comprar una buena cantidad, volumen, a veces no se encuentra la liquidez en México, así es que pues sí, ha sido unos muy malos años para la bolsa en México, con menos IPOs, es decir, menos ofertas públicas iniciales, con salidas de gente, salidas de empresas importantísimas en la bolsa, que le dan mucha liquidez y bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Cuando entró Viva a la bolsa se esperaba muchísimos IPOs y por eso entra al mercado y ahorita pues no ha habido, no es tema de la bolsa, no es tema de Viva, es un tema de regulación, es un tema de transparencia y que no es muy atractivo entrar actualmente a la Bolsa Mexicana de Valores. Ya está siendo muy atractivo el ETF, Nichi, o la acción está, yo creo que hay inversiones importantes en China. El tema del crecimiento en China, que estaba muy apalancado de la parte de infraestructura, sigue muy apalancado. Pero bueno, los chinos ya empiezan a consumir más y eso le da como un mayor sustento a la economía de este país. Y el tema de las exportaciones, pues puede ser un problema en caso de que les pongan mayor aranceles y bueno, pues también muchos de los productos que se importan de China en México están destinados para que nosotros lo vendamos en Estados Unidos, son partes, componentes de algo, pues no sé, de algún producto que lleve varios componentes, pero bueno, ya Estados Unidos está poniendo la lupa en todo eso, así es que vamos a ver qué es lo que sucede. Y bueno, con eso terminamos el día de hoy. Espero que tengan un muy buen fin de semana. Nos vemos el día lunes. Podemos estar ligeramente tranquilos después de que Donald Trump hizo esta declaración y quitó prácticamente todos los aranceles, o por lo menos los más importantes. Y vamos a ver qué sucede el 2 de abril, nueva fecha para para entrar cortos. No, no es cierto. Pero bueno, ha sido algo que ha sido predecible. En fin, tengan buen día. Nos vemos.